Imagina un concurso nacional, pero a lo bestia, ¿eh? Algo como lanzar una moneda al aire. Miles y miles de personas. Cada día, una tirada. Si te sale cruz, pues estás fuera. Ajá. Al cabo de 20 días seguidos sacando cara, bueno, quedan unos 215 ganadores. Parece suerte, ¿no? Pura potra. Sí, parece lo más lógico, la verdad. Pero, y aquí viene lo bueno, ¿y si te dijeran que de esos 215, pues un grupo bastante grande, no sé, ponle 40, vienen todos del mismo sitio, Ujú. de Omaha, Nebraska? Ostras. ¿Seguiría pareciendo solo azar? ¿O empezarías a sospechar que, bueno, que igual comparten algo más que la suerte? Es que esa analogía es buenísima. Y es justo así como Warren Buffett arranca un artículo mítico, vamos, los superinversores de Graham and Dottsville. El que vamos a analizar hoy. Exacto. Es que nos lanza de cabeza a la pregunta del millón en esto de la inversión, ¿no? O sea, los éxitos espectaculares y, sobre todo, consistentes, ¿son chiripa, son rachas de suerte que vete tú a saber de dónde salen? ¿O de verdad pueden venir de una habilidad, de un método que has aprendido y aplicas a rajatabla? Justo. Pues esa es la cuestión. Hoy nos vamos a sumergir en estos extractos del artículo de Buffett que se publicó originalmente en la revista de la Columbia Business School, nada menos. Eso es. Y nuestra idea es entender su argumento principal, que un grupo muy concreto de inversores consiguió batir al mercado pero de forma aplastante y durante mucho tiempo. Y no por suerte, ¿no? Sino porque venían todos de la misma escuela de pensamiento, por así decirlo. Aplicaban una filosofía de inversión común, una filosofía que tiene, como dices, nombres y apellidos, Benjamin Graham y David Dodd, y un origen, pues, académico, la Columbia Business School. Claro. Lo que vamos a intentar desgranar son los pilares de esa filosofía, la famosa inversión en valor, el value investing. Ajá. Y ver por qué, según las pruebas que pone Buffett sobre la mesa, dio unos resultados tan fuera de lo normal para este grupo de superinversores. Es un viaje, la verdad, muy interesante a la raíz de una de las estrategias de inversión más influyentes. Totalmente. Pues venga, vamos a tirar del hilo. Buffett inventa este término, Graham and Dottsville, que claro, no es un pueblo que exista. No, claro. Él lo describe como una aldea intelectual, o sea, un grupo de gente conectada no por vivir cerca, sino por las enseñanzas de Benjamin Graham. Me parece una imagen muy potente, la verdad. Es muy buena, sí. Y conecta perfectamente con lo de la moneda del principio. Si esos 215 ganadores estuvieran, pues, repartidos por ahí, más o menos... De forma aleatoria. Eso, de forma aleatoria, pues dirías, vale, es el azar. Pero que haya tantos concentrados en un grupo con ese origen intelectual común, esa aldea, Claro. sugiere con mucha fuerza que ahí hay un factor, algo que comparten, que explica esos resultados. Algo más allá de la simple suerte que te toca o no te toca en el mercado. Y ese factor común, el pegamento de la aldea, es la inversión en valor. Que la idea, cuando la explicas, parece casi de sentido común, ¿no? Sí, bastante. Comprar acciones no como si fueran, yo qué sé, boletos de lotería o gráficos raros, Claro. sino como si estuvieras comprando un trozo de un negocio real, de una empresa. Exactamente. El quid de la inversión en valor es identificar, y luego aprovechar, claro, las diferencias que hay entre el precio al que cotiza una acción en bolsa, Lo que marca la pantalla. eso, lo que marca la pantalla en un momento dado, y su valor intrínseco. Ajá. Que ese valor intrínseco es, digamos, una estimación del valor real, del valor de fondo del negocio, basándote en un análisis de sus activos, de sus beneficios, de su potencial. Entender la empresa, vamos. Exacto. Mirar más allá del precio que sube y baja. Y los pioneros, los que pusieron esto negro sobre blanco, fueron Graham y Dodd con su libro clave Security Analysis. Y Buffett, claro, no se queda solo en la teoría, pone ejemplos. Empieza con Walter J. Schloss, que además había trabajado para la firma de Graham. Sí, un discípulo directo. Y su método, según lo cuenta Buffett, era casi simple, hasta decir basta. Buscar acciones que estuvieran baratas, objetivamente baratas. Sí. La famosa frase de comprar negocios que valen $1 por 40 céntimos. Exacto. Y lo curioso de Schloss es que por lo visto no se metía tanto en los detalles del día a día de las empresas, ni en si la economía iba a subir o bajar, ni en las noticias. Pasaba del ruido. Pasaba bastante del ruido, sí. Su enfoque era muy numérico. Buscar acciones que cumplieran criterios de estar baratas, como cotizar por debajo de su valor en libros tangible. Vale. Y otra cosa curiosa, a diferencia de otros inversores en valor, tenía una cartera muy diversificada. A veces más de 100 acciones distintas. ¿100? Sí.
Era como, bueno, como un coleccionista de colillas de puro, que es como se llama a veces a esas acciones muy baratas que a lo mejor les queda una última calada de valor. Y oye, funcionó, vaya si funcionó. Los números que da Buffett son, vamos, no dejan lugar a dudas. Entre 1957 y 1984, que es un montón de tiempo, Un periodo larguísimo, ¿sí? la sociedad de Schloss sacó una rentabilidad anual compuesta del 21,3%. Tremendo. Y para comparar, el S&P 500, que es el índice de referencia americano, El mercado, sí. rindió un 8,4% al año en ese mismo tiempo. La diferencia es enorme. Y sostenida durante décadas. Eso ya no huele a suerte. No, no huele a suerte. Y no es el único caso, claro. Buffett sigue con Tweedy Brown Inc., otra firma con raíces clarísimas en Graham, También del mismo palo. del mismo palo. Sus resultados, para el periodo 1968-1984, muestran un 20,0% anual compuesto, frente al 7,0% del S&P. Empieza a verse un patrón, ¿no? Sí, sí, muy claro. Gente que aplica principios parecidos obtiene resultados, pues eso, consistentemente mejores que el mercado. Claro. Y claro, no podemos olvidarnos del propio Buffett, que en sus inicios, cuando gestionaba la Buffett Partnership, antes de lo de Berkshire Hathaway, Antes del gigante que soy, sí. aplicó estos principios a rajatabla. Y sus resultados, entre el 57 y el 69, un espectacular 29,5% anual compuesto. Una barbaridad. Él mismo es la prueba viviente de que esto funcionaba. Totalmente. Y otro ejemplo que destaca es Bill Ryan, con su fondo Sequoia Fund. Ajá. Ryan fue alumno de Graham en Columbia. De hecho, Buffett recomendó a sus propios socios que invirtieran con Ryan cuando él cerró su primera sociedad. Ah, mira qué curioso. Sí. ¿Y el resultado de Sequoia? Pues entre 1971 y 1984, un 18,2% anual bruto, superando el 10% del S&P 500. La conexión intelectual y los resultados siguen ahí, van de la mano. Y aquí entra una figura que es clave, claro, Charles Munger, el socio de Buffett. El inseparable Munger, sí. Buffett dice que Munger, aunque la base era la misma, tenía un estilo un poco distinto. Sí, lo matiza un poco. Tendía a concentrar más las inversiones. Pocas ideas, pero de mucha convicción. Y aceptaba más volatilidad, más subidas y bajadas a corto plazo. Eso es, pero insiste Buffett, el núcleo, la forma de pensar, era la misma. Valorar negocios y comprar con descuento. Y sus resultados, pues también hablan. Entre el 62 y el 75, un 19,8% anual compuesto frente al 5,0% del Dow Jones. También espectaculares. Esto me hace pensar, ¿qué es más importante? ¿La diversificación a los o la concentración a lo Munger? ¿O es el principio de buscar valor lo que de verdad cuenta? Esa es una pregunta buenísima. Y toca justo lo que Buffett quiere demostrar. Parece que la forma concreta de aplicar los principios, si diversificas mucho o poco, si eres más de números o más de entender el negocio a fondo, era menos importante que la idea de buscar valor. Que el principio en sí, que la adhesión al principio fundamental, esa disciplina de buscar siempre la diferencia entre el precio y el valor. Vale. Y lo refuerza mencionando a otros, como Rick Guerin, de Pacific Partners, con un increíble 32,9% anual entre el 65 y el 83, frente al 7,8% del S&P. Madre mía. Y Stan Permeter, de Permeter Investments, otro de la escuela de Graham, con un 23,0% anual entre el 65 y el 83, frente al 7% del Dow. Y dice Buffett que Permeter siempre volvía a la pregunta clave. ¿Cuánto vale realmente este negocio? Esa era la brújula. Esa era la brújula, la respuesta a eso, y compararla con el precio en bolsa. Entonces, resumiendo, lo que une a toda esta gente, más allá de sus estilos o de las acciones concretas que compraran, que serían distintas, Sí, seguro que compraban cosas muy diferentes. era su manera de pensar, su enfoque mental hacia la inversión. Podemos profundizar un poco en esos pilares comunes. Exacto, el primer pilar es ese, un enfoque total en el valor intrínseco del negocio, ignorando el ruido del mercado. El día a día, El día a día, las oscilaciones de la cotización, las predicciones de los economistas, las opiniones de los analistas sobre si la bolsa va a subir o bajar, todo eso, para ellos, era secundario. o directamente irrelevante. Ajá. Su trabajo era entender cuánto valía la empresa de verdad. Compraban negocios, no compraban gráficos que parpadean. Y aquí entra lo que mencionabas antes, el margen de seguridad.
que Buffett lo explica con la metáfora del puente, que es genial. Sí, es muy visual. Imagina que diseñas un puente, ¿no? Y calculas que aguanta un peso máximo de 30.000 libras. Vale. Pero luego, por si acaso, por precaución, solo dejas pasar camiones que pesen como mucho 10.000 libras. Un tercio. Claro. Ese colchón, esa diferencia entre lo que aguanta y lo que le metes, es tu margen de seguridad. Te protege si has calculado mal, si los materiales no son tan buenos o si pasa algo imprevisto. Entendido. Pues en inversión, el margen de seguridad es comprar algo por un precio bastante inferior a lo que tú has calculado que vale. Si estimas que un negocio vale 1 euro por acción, pues intentas comprarlo a 60 o 70 céntimos. Esa diferencia es tu protección. Claro, tu colchón. Y esto choca de frente con otras estrategias muy populares. El market timing, por ejemplo. Eso de intentar adivinar cuándo el mercado está bajo para comprar y cuándo está alto para vender a corto plazo. Totalmente. Los inversores en valor rechazan esa idea de plano. Creen que predecir los movimientos del mercado a corto plazo es, imposible. O como mínimo una pérdida de tiempo y de energía total. Y tampoco se fían del análisis técnico, ¿no? Lo de mirar gráficos y volúmenes. Tampoco. Para ellos eso es como intentar conducir mirando solo por el retrovisor. No te dice nada del valor real de la empresa. Y fíjate qué curioso, también eran bastante escépticos con muchos modelos financieros académicos muy sofisticados que estaban de moda. ¿Cómo cuáles? Pues como la beta, que mide la volatilidad, o la teoría moderna de carteras, los veían como abstracciones que te distraían de lo importante, analizar el negocio. Y aquí Buffett suelta una idea que para la época era casi revolucionaria. La ineficiencia del mercado, porque la teoría académica dominante decía que los mercados eran eficientes, ¿no? Sí, que los precios ya reflejaban toda la información y que era imposible batir al mercado de forma consistente, salvo por pura suerte. Y Buffett dice, oiga un momento. Exacto. Él argumenta que los mercados los forman personas, y las personas pues no siempre somos racionales. Ya ves. El miedo, la codicia, las modas, el efecto rebaño, todo eso afecta a los precios. Y puede llevarlos muy por encima o muy por debajo del valor real. Claro. Y para el inversor de valor, esa irracionalidad no es un problema, es la fuente de las oportunidades. Es donde pescan, exacto. Las fluctuaciones bestias del mercado no son tanto un riesgo que hay que evitar, sino una oportunidad para comprar barato cuando todo el mundo tiene miedo o para vender caro, si se da el caso, cuando la euforia se desata. El famoso señor mercado de Graham es eso, un socio bipolar que cada día te ofrece comprar o vender a precios que a menudo son absurdos. Y esto nos lleva a algo que Buffett repite mucho, el temperamento. Dice que no hace falta ser un genio de las mates para esto, pero sí tener el carácter adecuado. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a cosas como la disciplina. Disciplina para seguir tu análisis y tus criterios, aunque el mercado parezca haberse vuelto loco. Aguantar. Aguantar, sí. La paciencia. Paciencia para esperar a que salgan las oportunidades buenas, que a veces tardan. Pueden tardar años. Años, sí. Y paciencia para dejar que tus inversiones hagan su trabajo. Y sobre todo, la independencia intelectual. La fortaleza para ir contra la corriente. Eso es difícil. Es muy difícil. Comprar cuando otros venden aterrados y vender o quedarte quieto cuando otros compran como locos. Evitar el comportamiento de rebaño. Es vital. Necesitas creer en tu análisis y poder soportar épocas en las que tu forma de invertir no esté de moda. Vale. Y para demostrar que esto no es solo posa de 4 genios iluminados, Buffett amplía el foco. Analiza los resultados de 2 fondos de pensiones institucionales grandes, el del Washington Post y el de FMC Corporation. Ajá. Que estos fondos no invertían directamente, sino que elegían a gestores externos para que les movieran el dinero. Y aquí viene lo interesante. Buffett muestra que cuando estos fondos decidieron, conscientemente, buscar y contratar gestores que seguían explícitamente la filosofía de inversión en valor, la de Graham y Dodd, Los de la aldea. los de la aldea sí, pues los resultados agregados de esos gestores superaron de forma consistente, y por bastante, la media de otros fondos de pensiones y los índices. O sea que la filosofía funciona incluso al elegir quién gestiona tu dinero. Eso sugiere, sí, que la filosofía en sí misma tiene cierto poder predictivo sobre los resultados, que no es solo la magia de un individuo, sino un método que se puede aplicar, incluso delegando. Esto me lleva a pensar en cómo veían el riesgo esta gente.
porque normalmente en finanzas riesgo se asocia a volatilidad, ¿no? A cuánto sube y baja el precio. Sí, es la métrica habitual. Pero parece que estos de Graham Doddsville lo veían de otra forma. Radicalmente diferente, sí. Para ellos, que el precio suba y baje a corto plazo no es el riesgo de verdad. Siempre y cuando hayas comprado un trozo de un buen negocio a un precio decente o mejor, barato. Entonces, ¿cuál es el riesgo real para ellos? El riesgo real, desde la perspectiva del valor, es la probabilidad de sufrir una pérdida permanente de capital. Perder dinero de verdad y para siempre. Eso es. El riesgo de que te hayas equivocado en tu análisis inicial, de que el negocio se vaya al traste de forma irreversible o de que hayas pagado un precio tan alto que sea casi imposible recuperar lo que invertiste. De hecho, llegan a decir que su método, al exigir ese margen de seguridad, es en realidad menos arriesgado. El ejemplo de la compra del Washington Post que pone Buffett es clarísimo. Exacto. Compraron una parte importante de la empresa por unos 80 millones de dólares. Y en ese momento, según calculaba Buffett, el valor total del negocio era de más de 400 millones. Estaban comprando a menos de 20 céntimos por dólar de valor. Algo así, sí. Ese descuento tan brutal entre el precio y el valor estimado les daba una protección enorme, incluso si se habían pasado de optimistas al valorar o si el negocio tenía algún problema. El precio bajo les protegía. El precio bajo actuaba como un colchón, y para rematar esta idea del riesgo usa otra analogía muy potente, la del revólver. Sí, la del six-shooter, la pistola de 6 balas. Te pregunta, ¿qué es más arriesgado? A ver. Apostar €1 a girar el tambor de un revólver que sabes que tiene una bala en una de las 6 recámaras y apretar el gatillo apuntando a tu cabeza. ¡Uf! Invertir €1.000.000 en una oportunidad de negocio que has estudiado a fondo y estás convencido, por las probabilidades que has calculado, de que tienes un 90% de ganar dinero y solo un 10% de perder una pequeña parte. Hombre, visto así. Claro, para el inversor de valor, la primera opción, aunque solo arriesgue €1, es infinitamente más arriesgada, porque implica una probabilidad, aunque sea pequeña, de una pérdida catastrófica total. Irreversible. Irreversible. La segunda, aunque sea mucho más dinero, puede ser menos arriesgada si las probabilidades de perderlo todo son bajas, y la posible pérdida está limitada, porque compraste barato. El riesgo real depende de las probabilidades y de las consecuencias, no solo de cuánto dinero pones. Vale, creo que queda claro. Hagamos balance entonces. Si tuviéramos que resumir la esencia del argumento de Buffett en este artículo, ¿cuál sería? Pues el argumento central es demoledor, por lo simple y por las pruebas que da. El rendimiento tan bueno, tan consistente y durante tanto tiempo de este grupo de inversores no fue casualidad. No fue suerte. No fue suerte. Fue el resultado directo y predecible, según él, de aplicar con disciplina una filosofía de inversión muy concreta. La inversión en valor que aprendieron de Graham y Dodd. Y los pilares de esa filosofía, para que queden claros. Valorar acciones como negocios, ignorar el ruido del mercado, exigir siempre un margen de seguridad al comprar, pagar menos de lo que vale, eso es, y tener el temperamento adecuado, disciplina, paciencia y la cabeza fría para pensar por ti misma y no seguir a la manada. La conclusión de Buffett es, por tanto, una afirmación muy clara sobre cómo es el mercado. No siempre es eficiente. Hay una ineficiencia que se puede aprovechar. ¿Quién puede aprovecharla? Pues aquellos inversores que, con método y disciplina, se centran en esa diferencia clave entre el precio que marca la pantalla y el valor real del negocio. La propia racionalidad del mercado crea las oportunidades para el inversor racional y paciente. Y esto nos deja con una pregunta final que es casi una paradoja, ¿no? Para darle una vuelta. Buffett presentó estas pruebas, estos datos, estos argumentos tan convincentes hace ya, pues, muchas décadas. Sí, hace mucho tiempo ya. Demostró con un montón de ejemplos el éxito de un enfoque que, en teoría al menos, parece bastante lógico, incluso sencillo. Sí, los principios parecen de sentido común. Y la pregunta es, si esto es así, si la inversión en valor ha demostrado ser tan eficaz a largo plazo, ¿por qué narices sigue siendo tan difícil para la mayoría de la gente, sean profesionales o particulares, seguirla de forma consistente? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Que falla. ¿Son barreras psicológicas nuestras? La impaciencia, el miedo a ser diferente, esa aversión a perder que nos impide comprar cuando hay pánico. Cuando parece que todo se hunde. Claro. ¿O son barreras más bien de la propia industria financiera? La presión por resultados a corto plazo, los incentivos de los gestores que a lo mejor no van por ahí, lo difícil que es ir contra la opinión general. Claro. ¿Qué impide que más gente siga este camino que aparentemente está más que probado?
Es algo sobre lo que la verdad merece la pena seguir pensando.